entre un 80 y un 90% de la población ha presentado alguna vez un dolor de cabeza en su vida. Los pacientes te cuentan: necesito tomarme algo y acostarme en un cuarto oscuro, que no me hablen. Es incapacitante para el paciente si tiene que ir a trabajar o si está trabajando. Estamos viendo pacientes que nunca en la vida tuvieron dolor de cabeza, o sea, por lo menos no recurrente ni crónica, y que comienzan con cefaleas que son intensas, que son persistentes y de difícil manejo. Muy bienvenidos, una semana más juntos en este programa que llamamos Por Más Salud, donde hablamos de temas relacionados con la salud, con la calidad de vida, con el bienestar. Hoy vamos a hablar de las cefaleas, el dolor de cabeza. Todos tuvimos en algún momento dolor de cabeza, algunos más que otros, están las migrañas, las jaquecas. De todo este mundo vamos a hablar con los especialistas del asistencial en este programa de Por Más Salud. La cefalea, conocida comúnmente como dolor de cabeza, es uno de los dolores más comunes en el ser humano. Representan una de las consultas médicas más frecuentes. La mayoría de las personas la sufren en algún momento de sus vidas y pueden afectar a cualquier persona independientemente de su edad, raza y género. Las cefaleas, popularmente llamadas dolores de cabeza, ¿sí? Es un motivo de consulta ambulatorio. Cuando hablamos de ambulatorio es fuera de una internación, de una emergencia. Es el motivo de consulta más frecuente. No es menor, que es el tipo de dolor más frecuente en la raza humana, la cefalea. Existen más de 300 tipos de dolor de cabeza o cefalea, que pueden dividirse en dos grandes grupos. Cefaleas primarias, que representan el 95% de las cefaleas, entre las que se encuentran la migraña, la cefalea tensional y la cefalea crónico-diaria. Dentro de los tipos de cefaleas más frecuentes, el 90% corresponden a cefaleas primarias, esto es, cefaleas en las que el síntoma es únicamente la cefalea, o sea, no responden a una causa metabólica o a una causa estructural subyacente. Dentro de este grupo, que corresponde al 90%, tenemos a las migrañas o jaquecas, que son muy conocidas, a las cefaleas tensionales y a las cefaleas, luego una serie de tipos de cefaleas, que hay muchísimas según la clasificación internacional de cefaleas. Tenemos una lista de más de 100 páginas, que en realidad son muchas. Las cefaleas trigémino-autonómicas, algunas cefaleas relacionadas con determinadas actividades. Las cefaleas secundarias suponen tan solo un 5% de las cefaleas. Generalmente son de instauración brusca por algún trastorno craneal o cerebral, como hemorragias, infartos o tumores, aunque también pueden estar causadas por infecciones o uso excesivo de medicación analgésica. Las cefaleas secundarias son las cefaleas en realidad que hay una causa, una patología subyacente, que es lo que está causando la cefalea en sí mismo. O sea, hay algo más, sería, por ejemplo, en los casos de tumores cerebrales, en los casos de ACV, en otros tipos de patologías, en las infecciones, sea dentro del sistema nervioso central o fuera. Tenemos banderas rojas, las llamadas banderas rojas, que son los que nos ponen en alerta para plantear una cefalea de posible causa secundaria, por ejemplo una cefalea, un paciente que nunca tuvo una cefalea y que inicia con una cefalea de inicio abrupto, cefalea en estallido o la peor cefalea de tu vida, como le decimos a los pacientes, un cambio en las características de la cefalea, por ejemplo una paciente que ha tenido toda su vida cefalea y que de un momento al otro instala una cefalea intensa, que de inicio se hace de máxima intensidad, una cefalea que se acompaña de crisis epilépticas, de pérdida de conocimiento, de algún trastorno neurológico, o sea, trastorno en el habla, algún déficit motor que nos ponga un poco en la pista de una ACV o de alguna patología estructural. Por lo general, no hay necesidad de realizar pruebas específicas para diagnosticar la cefalea. Bastará una consulta detallada en la que el médico hará preguntas específicas acerca de la sintomatología.
Dentro de las cefaleas tenemos mecanismos desencadenantes de las cefaleas primarias y mecanismos perpetuantes. Dentro de los desencadenantes, bueno, tenemos factores como ser el estrés, la ansiedad, la depresión, que ofician como un desencadenante, pero también como un perpetuante de la cefalea en sí mismo. También el alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de algunos alimentos, como ser el chocolate, la cafeína, que en algunos casos la cafeína puede ser beneficiosa en algunos aspectos, sobre todo en los casos de migraña, porque mejora la absorción de fármacos, etc. Pero un consumo abusivo de la cafeína también puede ser un desencadenante. El ayuno, a veces también, pasar largas horas sin comer en pacientes que tienen cefalea puede ser un desencadenante. A veces el no consumo de alguna sustancia, a veces sucede con el café, con el mate, pacientes que dicen que bueno, no tomo mate y me duele la cabeza. Es porque se genera como un sistema de adicción y bueno, entonces lo necesitas para que te alivie y es real, es un motivo frecuente de consulta. Y después tenemos los factores perpetuantes de esa cefalea primaria, que son, por supuesto, como decíamos, el estrés, la ansiedad, la depresión, el bruxismo, que es muy frecuente, que se relaciona con contracturas de los músculos faciales y del cráneo, que después oficia como desencadenante y perpetuante de la cefalea. La cefalea tensional dentro de las cefaleas primarias es la cefalea más frecuente. ¿Sí? Tiene sus características propias, generalmente el dolor es un dolor opresivo, como que te aprieta la cabeza como un casco, que es en toda la cabeza, con eso lo podemos diferenciar. Es una cefalea que puede durar de media hora hasta 7 días, la intensidad es de leve a moderada, ¿sí? Y no se acompaña de náuseas, de vómitos o al menos uno de estos síntomas como mucho. ¿Sí? Molestias con la luz, con los olores, y no se empeora con el ejercicio físico, que eso es fundamental. Y los pacientes con cefaleas tensionales marchan muy bien, cuando tienen indicación de tratamiento preventivo, marchan bien. Son pacientes que se ven libres de cefalea, o sea que por eso es importante la consulta. La clave para lograr solucionar las cefaleas es llegar al diagnóstico exacto del tipo de dolor de cabeza. Y para ello es crucial la experiencia del neurólogo. Las cefaleas primarias nosotros las podemos diagnosticar con una buena historia clínica, una buena anamnesis en un consultorio, en una primera consulta, con una historia de cefalea, podemos diagnosticarla sin ser necesarios estudios adicionales. Dentro de los estudios que pedimos tenemos la neuroimagen, la tomografía, generalmente es la imagen que pedimos, en ocasiones se puede solicitar una resonancia magnética y en casos de cefaleas más complicadas en las que planteamos por ahí banderas rojas, se puede llegar a pedir una punción lumbar y algún otro tipo de estudio más específico. En realidad tenemos las cefaleas que son episódicas y que sabemos que entre un 80 y un 90% de la población ha presentado alguna vez un dolor de cabeza en su vida. Normal, eso es normal y es esperable y calma con un analgésico y ya está. Después tenemos los pacientes que en realidad sufren de dolores de cabeza frecuentes, que se genera como un círculo vicioso, porque bueno, si te duele mucho la cabeza, en los casos de cefaleas como de la tipo migrañosa, que es una cefalea muy incapacitante, que afecta mucho la calidad de vida del paciente, te lleva a consumir al abuso de analgésicos. Y hay una entidad propia con nombre que es la cefalea por abuso de medicación. Según la Sociedad Internacional de Neurología, está definido un abuso de medicación, una cefalea por abuso de medicación, aquellas cefaleas en las que el paciente toma más de 10 fármacos para el dolor de cabeza específico en un mes durante 3 meses. O sea, es mucho. Y si pensamos, tenemos muchos pacientes así. Algunas de las recomendaciones de los especialistas son: practicar ejercicio físico de manera habitual, evitar el alcohol y el tabaco, evitar los abusos de medicamentos y cafeína y realizar una dieta sana, rica en frutas y verduras. Tenemos dos
tipos de tratamiento. El tratamiento en agudo, cuando el paciente está con dolor de cabeza, que eso se basa en analgésicos comunes según el tipo de cefalea. En ocasiones en las cefaleas tensionales se pueden hacer tratamiento con relajantes musculares y analgésicos más específicos del tipo ergóticos o algunos fármacos diferentes. Luego está el tratamiento preventivo. Hay pacientes que reúnen determinadas condiciones que nosotros, tienen indicación de iniciar un tratamiento preventivo. Esto es tomar medicamentos todos los días con el objetivo de disminuir la frecuencia de los episodios y con el objetivo de disminuir la intensidad. ¿Sí? Y muchas veces se logra el objetivo y los pacientes toman un par de meses medicación y se ven libres de cefaleas y dicen, me cambió la vida. Dentro de esto tenemos factores modificables y los no modificables. Y esto no es un tema menor. En los no modificables tenemos, por supuesto, la edad, que es más frecuente en la menopausia, por ejemplo. Hay factores no modificables que tienen que ver en las mujeres, sobre todo con el tema de los estrógenos. Y acá me quiero detener porque a veces sucede que con el uso de los anticonceptivos orales, las mujeres o exacerban una cefalea o comienzan una nueva cefalea. Cuando en algunos tipos específicos de cefaleas, en la migraña, por ejemplo, que se acompaña de aura, no está bueno el uso de anticonceptivos y en ese caso nosotros siempre los derivamos a ginecólogo para una consulta, tomar una decisión. La famosa migraña, que es conocida como jaqueca, que es una cefalea, si bien es en segundo lugar en frecuencia, es la cefalea más limitante, es una cefalea muy limitante, es la 7ª causa de discapacidad en el mundo, ¿sí? O sea que no es menor, tiene tremendas repercusiones a nivel de socioeconómico, ausentismo laboral. Es una cefalea que es de intensidad de moderada a severa, que puede ir de 30 minutos hasta 72 horas. Es una cefalea que tiene características bien diferentes, como decíamos, de la tensional. Una cefalea que es más bien hemicránea, solo de un lado, puede ser solo de un lado y puede alternar en otro episodio, ¿sí? Es una cefalea que sobre todo se caracteriza porque les molesta la luz, los ruidos, requieren encerrarse, los pacientes te cuentan, necesito tomarme algo y acostarme en un cuarto oscuro, que no me hablen. Es incapacitante para el paciente si tiene que ir a trabajar o si está trabajando, ¿sí? Y es muy dolorosa y se acompaña aumenta con el ejercicio físico. La característica típica de la cefalea es que es una cefalea pulsátil. El paciente te dice, siento como el corazón en la cabeza, parece que me va a explotar. Y estos tipos de cefaleas son los que en ocasiones calman con los ergotamínicos, pero repetimos la importancia que sea indicado por un médico. Las causas de la migraña en realidad se ha visto a nivel de la fisiopatología, hay distintas causas, también está relacionado con como una activación anormal del sistema nervioso central y periférico, como que interpreta el dolor, un estímulo como doloroso. También se ha hablado de ondas como una despolarización a nivel de las neuronas, pero en realidad es un mecanismo complejo a nivel fisiopatológico. En los casos de migraña es fundamental que el paciente, una vez que consulta, nosotros les damos toda la información, es no permitir que la cefalea vaya más allá, digamos, como que vaya aumentando, es tratarla en el momento, ¿sí? O sea, porque luego ya te dicen, no me calma, necesito ir a la emergencia para que me pasen medicación, porque además se acompaña de náuseas y vómitos, o sea que no toleran la medicación y es complicado. Estamos viendo en los síndromes post-COVID una altísima incidencia de cefaleas, eso está estudiado, o sea, tenemos evidencia, tenemos pacientes que sufrían de cefaleas y que de un momento al otro cambian sus características porque tuvieron COVID y se hacen cefaleas más intensas, cefaleas de difícil manejo terapéutico estamos viendo pacientes que nunca en la vida tuvieron dolor de cabeza, o sea,
por lo menos no recurrente ni crónica, y que comienzan con cefaleas, que son intensas, que son persistentes y de difícil manejo. Por supuesto que con el cuadro COVID en agudo también la tienen, pero esta es una complicación del síndrome post-COVID. Athena Saad y su cuerpo técnico, liderado por Diego Forlán, buscaban calidad asistencial para todos sus deportistas. Por eso, Asistencial Médica se suma como main sponsor del club. Es un orgullo para Asistencial Médica apoyar la práctica del deporte como medio de prevención y bienestar. Desde ahora, los deportistas y funcionarios de Atenas cuidarán su salud en la red de policlínicas de Asistencial Médica, Sanatorio Cantegril, Sanatorio San Carlos, Seguro Médico Cantegril y Asistencial Emergencia. El deporte es salud. ¡Vamos, Atenas! Desde que tomo Multiflora, me cambió la vida. Multiflora es un combo de 7 probióticos y vitaminas que me ayudan a reforzar mis defensas y a prevenir enfermedades. Te sentís más protegido y mucho más saludable. Y lo más importante, es un producto natural, sin contraindicaciones. Lo puede tomar todo el mundo. ¿Y yo cómo me siento? ¡Lleno de vida! Realmente cuando estamos llegando más al verano es cuando todo el mundo entra en crisis. Viro el ropero, me tengo que poner la pollera, el short y bueno, me complica, no me gusta porque tengo celulitis más, menos o lo que fuera y de repente no se sienten cómodas o seguras, entonces vienen mucho a preguntarnos. La celulitis en sí, hay como varios grados de celulitis. Esto mejora notablemente el aspecto de la celulitis. Nosotros trabajamos siempre al finalizar cada entrenamiento con un programa que se llama metabólico. Ese programa lo que hace es cumple la función de la elongación, pero también ayuda con todo lo que es drenajes, ayuda al retorno venoso, ¿sí? Ayuda a movilizar, por ejemplo, las personas que tienen retención de líquidos también. Cómo hace activando en realidad toda la parte tanto de la sangre como también de la orina, es decir, nosotros tomamos bastante agua para justamente eliminar todo ese desecho que generamos durante la sesión por torrente sanguíneo y por orina. Entonces de esa manera es que el aspecto de la celulitis se va mejorando mucho más. Por otro lado, esto no es solo entrenamiento, ¿no? Sí, viene acompañado todo de una parte de alimentación, que si realmente nuestra alimentación no es la mejor, que era como lo mencionabas tú, es muy difícil realmente. Es más, no sé por qué, en realidad no sé en cuanto a estadísticas cómo es el tema en Uruguay, pero sí sé que se maneja mucho el tema de la celulitis, sobre todo en las mujeres, y ahí es algo bastante molesto para nosotras.
y realmente hay que fijarse un poco más por el lado de la alimentación. Nosotros trabajamos con un nutricionista desde los inicios. Nuestra nutricionista es especializada en deportes. Ella justamente lo que hace es como ayudarnos a enfocarnos un poco más en cómo tiene que transcurrir nuestra alimentación para conocernos. Muchas veces creemos que estamos comiendo sano y realmente lo que estamos comiendo es sano, pero no es lo que necesita nuestro cuerpo. Y con eso pasa lo mismo. Muchas veces comemos diferentes cosas que nos generan más celulitis o que se fije mucho más esa grasa, que es lo que tenemos que hacer, que es intentar sacarla. Entonces ella nos va a ayudar a guiarnos y a saber qué es lo que necesitamos comer para que esa celulitis disminuya un poquito mejor y más rápido. O sea, lo que buscamos con la nutrición es, primero que nada, que una cosa sin la otra no funciona. ¿Sí? Realmente nosotros podemos tonificar, podemos adelgazar, siempre y cuando acompañemos de una buena alimentación, porque no es solamente el proceso de grasas, sino que es también el tema de la masa muscular, que es importante. Si nosotros no le damos el alimento a nuestro cuerpo que necesita, nuestra masa muscular se consume, entonces estamos en una meseta que es muy difícil de salir. Entonces por eso es muy importante que cuando comiencen tengan esa charla con la nutricionista, que ella los pueda guiar y les pueda decir más o menos cómo encaminarse para obtener el óptimo resultado, ¿no? Realmente el peso redondo que nos arroja la balanza está compuesto de un montón de factores, entonces en realidad no nos dice realmente lo que nosotros queremos ver. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa la composición de ese peso, es decir, cuánto de ese peso es masa grasa y cuánto es masa muscular. Nos arroja otros valores, pero básicamente son esos dos los más importantes. ¿Qué pasa? El nivel de masa grasa que nosotros tengamos, el nivel de masa muscular, nos va a dar la pauta de cómo va a proceder el entrenamiento. Si es que nosotros tenemos que basarnos más en trabajar desde la fuerza, desde lo aeróbico para generar ese queme de grasa. ¿Qué pasa? Siempre va a estar también relacionado al objetivo de la persona. O sea, son muchas cositas en cadena que terminan de determinar cómo es un entrenamiento. Cuando la balanza no da bien y vienen cumpliendo con los entrenamientos es porque hay algo en la alimentación que se nos está escapando y ahí es cuando empezamos a ondear. El hecho de hacer esos pesos como más a cortito plazo es justamente para eso, para que en unas poquitas sesiones ya poder ir evaluando cómo venimos y si realmente se está haciendo bien las cosas, tanto desde el entrenamiento como desde la alimentación. Por eso es muy importante también esos pesos, aunque no les guste.
En este momento, por lo que está funcionando ahora es la parte residencial, la parte de estadía, de larga estadía. Por esta situación de pandemia que nos hemos visto a cambiar un poco la modalidad de trabajo. En su inicio, Artemisa también empezó siendo un centro diurno, un centro de día, donde se busca que el adulto mayor pueda desarrollarse y sacar todo su potencial, haciendo actividades, recreación y haciendo también la parte de sociabilidad. Por esta situación de pandemia, como te decía, nos hemos visto a tener que replegarnos y ahora las actividades han quedado supeditadas, han quedado suspendidas, entonces estaría solo funcionando la parte de residencial. Si bien estamos esperando el ok definitivo de la departamental de Maldonado, la idea es ya ir trabajando dentro de las actividades y los planes que tenemos para el centro de día, que está enfocado en el adulto que todavía está en la comunidad, está inserto en la comunidad. La idea es que ese adulto pueda tener un lugar donde desenvolverse, donde aprovechar ese máximo potencial, poder rehabilitarse en lo que es la marcha, poder rehabilitarse en lo que es lo cognitivo, lo funcional. Y sobre todo en esta pandemia que se ha ido perdiendo muchísimas actividades porque se han visto relegados a estar aislados, están con poca interacción social, han perdido actividades que capaz que ellos ya hacían en su vida cotidiana, ya sea desde caminatas o ir a algún teatro, ir a algún centro recreativo, han cerrado los clubes. Entonces, la idea del centro día es eso, es ir con que se puedan involucrar tanto los familiares como los propios adultos y que puedan interactuar entre ellos, entre sus pares, puedan tener un lugar de intercambio, de relacionamiento. La idea es ir enfocándonos en distintos programas, ya sea el programa neurocognitivo, el programa de integración social, que es la idea de los talleres, ya sea taller de huerta, taller de caminatas, taller de teatro, de música, y ir enfocándonos en los diferentes talleres y pudiendo que ellos se desenvuelvan y recobrando ciertas funciones que no digo perdido, pero se han visto que su capacidad funcional se ha visto limitada, como te decía, entre el distanciamiento, el aislamiento que han tenido que atravesar estos adultos y a su vez las familias. Entonces la idea es eso, que no solo participe el adulto, sino que también pueda participar la familia, pueda participar de los talleres, pueda involucrarse en los cuidados del adulto y que es algo que, si bien nosotros apuntamos a las personas que están dentro de la comunidad, que sea el pasaje si en algún momento lo necesitan, al medio residencial, que es algo muy difícil a veces de afrontar porque el concepto también de residencial se ha visto en los últimos años como lo dejo en un lugar donde no lo puedo ver, donde no hacen ninguna actividad, donde están solos o por ciertas limitaciones dejan de hacer cosas. Entonces la idea es que entre el centro día recobren ciertas actividades y a su vez después, si en algún momento sea un pasaje como mucho más ameno, no solo para la persona que quizás hasta decida por sí misma decir, necesito ciertos cuidados, no puedo vivir más solo, me gusta estar acá, me gustan las actividades que se desarrollan, me siento cómodo, me siento contenido, me siento cuidado. Entonces la idea es eso también, que sea también la decisión de la persona estar en un lugar donde sí quiere estar. La idea del centro es que se vaya acoplando a las necesidades de las personas que vengan. Si bien vamos a tener actividades ya fijas, como te decía, clases de teatro, caminatas, huerta, estimulación neurocognitiva, también la idea es que, si hay cierta demanda o si en el grupo que vienen se da ciertas actividades que quisiéramos empezar a hacer, también estamos abiertos a la posibilidad
bueno, que surjan también las ideas de las personas que vengan. A su vez también la idea es que nosotros, si a la persona que venga necesita algún tipo de cuidado, ya sea para la alimentación, para la higiene, también que se la brindemos. Es decir, que la persona que venga, aunque tenga algún tipo de limitación, algún tipo de dependencia, no se limite por eso a realizar las actividades, porque igualmente va a poder aprovecharlas y va a poder estar con otras personas también adultas. Es que la idea es que sean grupos heterogéneos, que no sean solo adultos jóvenes o adultos de más avanzada edad. La idea es que vengan las personas que quieran participar y que quieran que quieran relacionarse con otras. Y si no es que tengamos una franja etaria, pueden venir mayores de 65 o pueden venir adultos jóvenes también, que encuentren atractivas las actividades y que, bueno, se quieran relacionar. Entonces, bueno, la propuesta es variada y amplia, entonces la idea es esa, que se puedan comunicar con nosotros y bueno, contarles un poco más en detalle la propuesta. Yo me vacuno. 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 Cuando hablamos de un buen jamón, todos sabemos que estamos hablando del jamón etiqueta azul de Centenario. ¿Por qué? Porque además de ser riquísimo, no solo tiene el 0% grasa, sino que también es sin gluten, sin lácteos, sin transgénicos y sin huevo. Así es el jamón etiqueta azul de Centenario. Alimentos Centenario, como más te gusten. Llegamos al final de este nuevo programa de Por Más Salud. Hoy en nuestro tema central hablamos de las cefaleas. Esperamos que hayan podido descubrir un poquito más las diferencias que hay en los tipos de dolores de cabeza, ¿no? Lo que hablamos, la migraña, la jaqueca. Hay mucha gente que padece de esto y realmente es muy, muy molesto. Así que ojalá que este programa haya sido de ayuda para todos ustedes. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días con más temas vinculados a la salud. Los esperamos. Por Más Salud fue una presentación de Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx, Imagenología Oral 2D y 3D. Junta Departamental de Maldonado. Y Odontotal, en Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920.